capítulo 29, versículo 35. Vamos a leer desde el versículo 32 para que podamos comprender el versículo 35. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Volvamos a leer el versículo 32, hermanos. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Note acá la expresión de Lea: ahora por tanto me amará mi marido. Oído a eso, versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y continúa esto, hermanos. 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó. Vamos a orar, hermanos, para que Dios ministre nuestros corazones y sea Él quien nos hable. Batería. Aquí tenemos esa batería. Gloria a Dios. Amén. Yo los hacía orando ya. Padre, gracias. Te damos a ti la gloria, Señor. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Que esta mañana sea de mucha bendición el estudio en el nombre tuyo, Dios. Que podamos aprender, que podamos crecer, Dios, a través de la misma instrucción de tu palabra. Te pido que nos des, oh Dios, que nos des la interpretación correcta de estos versículos. Yo no puedo, tú eres el que puede. De hecho, nosotros no pudiéramos entender si tú no abres nuestros sentidos, si tú no abres el entendimiento de los oyentes. Tu palabra así lo enseña, Dios, que tú eres el que abre el entendimiento y pones el hacer como el querer en el corazón de los hombres. Te pido, por favor, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga su obra para la cual tú, Dios mío, le envías. En el nombre de Jesús, que esta mañana, Dios, podamos, Dios, crecer, que podamos crecer en conocimiento y que podamos ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos sentamos, hermanos. Yo sé que para los músicos y para algunos de ustedes que todavía recordarán, no es algo nuevo el significado de Judá. Sí sabemos qué significa Judá, porque lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Pero a mí me sorprendió el significado del nombre. El nombre significa alabanza. Eso significa Judá. Y estaba recordando eso porque predicamos precisamente hace algunos días atrás. Pero quise saber más acerca de Judá. ¿Por qué del nombre? ¿Por qué de su significado? Entonces eso me llevó a pensar un poco quién fue la madre de Judá, por qué le puso Judá. Y si ustedes se dan cuenta, la madre de Judá fue Lea. Lea fue una mujer atribulada, fue una mujer con muchas aflicciones. Y dice la escritura que al dar a luz, versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez voy a alabar. La actitud de esta madre a mí me gusta. ¿Cuál fue la actitud de Lea? Siento que se me pierden algunos y me quedan en suspenso así, pero es porque no están siguiendo. Entonces yo necesito que no se me pierdan, porque voy a hacer algunas preguntas, ya que es una enseñanza y todos estamos aprendiendo. Fíjense que yo aprendo, cuando enseño aprendo más, porque
memorizo un poco, me ejercito un poco más en la práctica. Entonces, la madre de Judá se llamaba Lea. Entonces, Lea, la aptitud de Lea, ¿cuál fue? Alabar. Esta vez, gracias hermana, esta vez dijo Lea, voy a alabar a Jehová. Usted escuchó las veces anteriores que Lea en el versículo 32 dice que concibió y dio a luz, ¿verdad? Y le puso por nombre a este joven Rubén, a este niño Rubén, y dijo en esa ocasión, me amará mi marido, dijo. Y así luego tuvo otro hijo, ¿verdad? Y a la tercera vez su actitud cambia. Su actitud cambia. Muchas mujeres que son madres, la intención de concebir y dar a luz a un hijo es amarrar a un marido. Esa era la intención de Lea. La intención de Lea dijo, espero que me ame mi marido, dijo. ¿O no es cierto? Versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, pero no le dio gloria a Dios, sino que dijo ahora, por tanto me amará mi marido. Tengo que explicar esto porque va a comprender un poco, hermanos, por qué hemos tomado estos versículos. Ahora, en el versículo 35, concibe y da a luz un hijo, su actitud cambia. ¿Cuál es la actitud de Lea? Versículo 35, alabó, le dio gloria a Dios. Y en medio de esa alabanza que le está dando al Señor, al hermano, surge el nombre de su hijo y decide ponerle Judá, que Judá literalmente significa alabanza. Ahora, note, hermanos, acá yo quiero que me preste atención a lo que voy a decir. El ministerio de alabanza, o la palabra, quiero explicar primero la palabra ministerio. Nace, hermanos, de ministrar. ¿Qué es lo que hacen los músicos? Ministrar. ¿Qué ministran? La alabanza. Pero el ministrar la alabanza no es algo que nace en el corazón de los hombres, nace en el corazón de Dios. Esta mujer decide ponerle a su hijo Judá, pero no fue ella, fue Dios quien le dio el nombre. Y Judá significa alabanza. De la tribu de Judá nacen salmistas, nacen cantores, nacen, hermanos, hasta el día de hoy hombres, mujeres que ministran, que dirigen la alabanza. Fíjate qué poderoso es esto, hermanos. Judá significa alabanza. Entonces, veamos, hermanos, la gran importancia que Dios le da a este ministerio. Dios le da una gran importancia, un gran realce al ministerio de la alabanza. Y cuando hablo de ministerio, no hablo de 2, de 3, de 4, hablo de todos aquellos que Dios ha llamado para que puedan ministrar la alabanza en el altar. Gloria al Señor. Quiero llevarlo conmigo en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 15. Les va a costar hallar un poco este libro. Algunos, pero bueno, cabal está después de Daniel. Quiero que vaya conmigo a este capítulo que me impactó mucho, muchísimo. 4:15. (4:15) de Oseas. Aquí quiero que pensemos un poco. 4:15. Amén. Dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos, una vez más, no lo leímos de la manera correcta. Dice, versículo 15, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Quiere decir que Dios le está dando un mayor realce a Judá. Pero no es que Dios esté de acuerdo que Israel peque. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando, hermanos, de 12 tribus. Pero no es que Dios le esté diciendo a Israel, a ustedes se les vale que pequen, que forniquen. No, Dios no está diciendo eso. Pero es que Dios le daba tanto realce, hermanos, a la alabanza, a los que hacían uso del altar. Y está diciendo Dios que los que ministran deben de estar consagrados.
¿Por qué? Porque cuando ellos ministran hace descender la gloria de Dios. Y al hacer descender la gloria de Dios, fíjate la responsabilidad que tiene alguien que ministra la alabanza. Hace que la iglesia se integre. Y al integrarse la iglesia, cuando la iglesia adora al Señor, entonces Dios envía, dice, bendición y vida eterna sobre su pueblo. Hay sanidades. Hermanos, acá hay algo poderoso, hermanos. El poder de la alabanza, el poder de ministrar la alabanza. Repito el versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos que no peque Judá. Fíjate lo que estaba sucediendo. Había una corrupción terrible en el sacerdocio. Había una corrupción, hermanos, en los hombres que Dios había designado para que ministraran al pueblo, para que enseñaran la ley, para que dirigieran al pueblo, para que no solo enseñaran, sino que fueran ejemplo en cuanto a la ley. Dios no le está diciendo a Israel, a ti se te vale que peques, pero Dios hace una diferencia entre el pueblo de Israel. Dios hace una diferencia. Hace una diferencia Dios en cuanto, hermanos, a los compromisos, en cuanto a los privilegios que se nos designa. Y dice la Biblia que al que más se le da, más se le demanda. Y de eso está hablando Dios. Que hay una demanda en los músicos, y no solo en ellos, en todos los que ministramos acá, pero el enfoque es específicamente a los músicos. Es decir, que en el tabernáculo estaba el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El atrio era un lugar donde tenía acceso todo el pueblo. El lugar santo era un lugar donde ministraban, hermanos, los sacerdotes. El lugar santísimo, lugar donde ministraba específicamente el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de la gracia, fíjate cómo es en el tiempo de la gracia. No es que este lugar no sea santísimo o que no sea santo, es santo, porque de aquí se ministra, pero toda la iglesia tiene acceso a este lugar. Todos, no podemos decirle tú no puedes entrar, tú no puedes, todos. Pero los que están acá, los que ministran, hay una demanda sobre ellos. Hay una demanda. Y aquí, hermanos, está el mensaje de esta mañana. ¿Por qué es que le cuesta tanto a los músicos? ¿Por qué les cuesta tanto, hermanos, hacer la voluntad de Dios? Note la lucha que se viene arrastrando desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy. Las luchas que tuvieron los músicos del ayer sigue siendo la misma lucha que tienen los músicos de ahora. La misma. Y la iglesia tiene la responsabilidad de orar por los ministros de alabanza. Tenemos el deber de orar por ellos. Les pregunto a ustedes, ¿quién fue el padre de Lea? ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda? Fue Labán. Labán fue el padre de Lea. Lo confirma, si gusta lo busca en su Biblia, no va a ser que yo también me equivoque. Pero el padre de Lea fue Labán. Jacob trabajó 7 años. ¿Pero por quién trabajó Jacob? Por Raquel. Pero en la noche, ¿a quién le metieron en la cama? A Lea. Alguien puede decir, ¿y por qué no se resistió Lea? No podía resistirse. La obediencia al padre. Fíjese esto, hermanos. Entonces la que estaba en la noche acobijada ahí en la cama era Lea. Y claro, como Jacob llega en las oscuras y en la mañana, la Biblia dice que se da cuenta en la mañana, quiere decir que no se dio cuenta que no era Raquel. Por lo general era una doncella tímida, no habló quizás. O sea, aquí puede usted sacar muchas conclusiones, los que ya tienen sus años. Pero Jacob se da cuenta en la mañana que no era Raquel. Ahora, Lea se llevó a un hombre que ella no amaba, que lo hizo en obediencia a sus padres. De ahí nace que en Lea hay resentimiento. ¿Por qué hay resentimiento en Lea? Porque se casó con alguien que no amaba. Y que se casó con alguien que no la amaba a ella. Y aquí hay otro problema, que ella tuvo que vivir con un pensamiento de saber que Jacob había trabajado por Raquel y no por ella. No sé si me estoy explicando. Entonces Jacob trabajó 7 años, pero por Raquel.
no por ella. Entonces esto es algo que una mujer que es frágil lo carga, lo reserva, está ahí. Entonces, ¿cuál fue la primera intención? Cuando tuvo a Rubén, ¿qué fue lo que dijo ella? Ahora me amará, dijo mi marido. Luego después de Rubén, concibió otra vez. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Quiere decir que Lea primero concibió y dio a luz a Rubén. Y dice que dijo ella, me amará ahora mi marido. Luego tuvo otro hijo y ella seguía siendo menospreciada. Imagínate Jacob cómo era con Raquel. Cómo se sentía Raquel ante Jacob. Cómo se sentía Lea al ver eso, hermanos. Al ver cómo era Jacob con Lea, el trato hacia ella. Y cómo era el trato de Jacob a Lea. Es lógico que Jacob no sentía lo mismo por Lea que por Raquel. Porque a quien amaba era a Raquel. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué afectó eso a los hijos de Lea? ¿Sabía usted que quiénes fueron los que conspiraron en contra de la vida de José? ¿Quiénes fueron? Los hijos de Lea. ¿Pero por qué? Algunos pudiéramos decir precisamente porque le tenían envidia. Pero hay algo más ahí que envidia. Habían cargado con lo de su madre, el resentimiento, el menosprecio, todo aquello que había cargado Lea, con lo que había cargado su corazón. No solo el menosprecio, la indiferencia, muchas cosas, hermano, que había cargado. Entonces los hijos de Lea, Judá, incluyendo Judá, que significa alabanza, conspiró con José. Vendieron a José, lo vendieron, engañaron a su padre. Entonces aquí nace que primeramente cuesta la sumisión, cuesta la humildad. En tercer lugar, anoté yo por acá, la unidad. Tres cosas con las que han batallado. ¿Usted cree que la unidad entre los hijos de Lea y de Raquel, cómo era esa relación? ¿Cómo era la relación entre los hijos de Lea y de Judá? Yo estaba pensando esta noche, me puse a pensar, meditando. Es una lucha, hermanos. Y seguramente usted va a pensar, quizás se enfoque en los músicos de acá. No, esto es mundial. Esto es una guerra. Es una guerra. Note que de Judá, de la tribu de Judá, nace el león de la tribu de Judá, que es Jesús, hermano. Y en el Apocalipsis, hermano, la Biblia dice que el león de la tribu de Judá está de pie. Y dice la Escritura que los santos, las multitudes, están dándole alabanza y gloria a Judá, al león de la tribu de Judá. Esto es profundo, hermanos. Note, Satanás, hermanos, conocía desde el principio el poder que hay en la alabanza. Por eso es que la alabanza ha querido ser, hermanos, contaminada. De Judá nace el león de la tribu de Judá. Es más, de Judá viene, hermanos, David, Salomón, hombres, hermanos, populares de aquel entonces, reyes, hombres inteligentes, quienes entonces vendieron a José. Fueron sus hermanos. ¿Pero por qué? La Biblia dice que Jacob era bien diferente con José. A José le dio una túnica de distintos colores, lo amaba, lo quería. Todo eso no solo lo cargó su madre, lo cargaron sus hijos. ¿Cómo se sentía Judá cuando veía que a su madre la menospreciaban? ¿Cómo se sentía Lea al ver que Jacob le daba una túnica de colores a José, pero para Judá no había túnica de colores? ¿Cómo se sentía, hermanos, Lea cuando sabía que Jacob se iba por las tardes para ver la puesta del sol, verdad, con Raquel, y se quedaban ahí a las 5 o 6 de la tarde platicando, se recostaban sobre la hierba y estaban hablando? Ahí estaba Raquel, estaban sus hijos. ¿Cómo se sentía Lea? ¿Cómo se sentían sus hijos que tenían que pasar las tardes aisladas con su madre? Entonces, con esto cargaron sus hijos, la unidad. ¿Por qué es que cuesta, hermanos, superar un resentimiento en los ministerios de alabanza? ¿Por qué? Es que, hermano, es normal, somos seres humanos, la carne.
Hermano, yo tengo 12 años y en estos 12 años fui miembro 5 años de una iglesia. Y en esos 5 años vi a mi pastor. En una ocasión teníamos un evento que nosotros habíamos programado, los jóvenes habíamos programado. Había un ministerio que a mí disfrutaba ver ese ministerio. Este ministerio se llamaba Roca Viva. Andaban dos buenísimos para cantar. Este ministerio era de aquí, de la zona costeña. Andaba uno que cantaba una alabanza que a mí me tocaba. Este hombre cantaba aquella alabanza que se llama Clavos. Una alabanza muy linda que pudieran ensayarla. Dice: clavos, horribles clavos, veo cruzar el cuerpo sagrado de aquel nazareno. Pero una voz de este hombre. Y había otro que era el director, que estaba ahí, que era el director del ministerio de alabanza. Él, su fuerte no era tanto cantar, pero Dios a él le dio, en este caso a él y a sus hijos, le dio el ministerio. Pero él no era muy fuerte en el cántico, sí cantaba, pero no como lo hacía este hombre. Pero él era el que dirigía. Entonces había ese problema ahí, y ese problema se da en todos los ministerios. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? Bueno, como yo soy guitarrista, agarro mi guitarra, el otro que es bajista y yo agarro mi bajo, el otro agarra el piano. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema aquí? La falta de unidad. ¿Y por qué no podemos unirnos? Porque no podemos despojarnos de ese resentimiento, de esa parte humana, de ese ego. El resentimiento no solamente tiene que ver es que no te quiero perdonar, tiene que ver con el ego. El ego es parte de la falta de perdón. Pero la Biblia dice que al final, la Biblia dice que José concilió con sus hermanos. Pero ¿qué pasó con Judá? Tenía ego, había resentimiento, había dolor, y esto no podían humanamente sacarlo. Vaya, aquí está como sacarme algo de la bolsa de la camisa. Aquí está esta cora, me la saco. Me hace estorbo el celular para predicar, me lo saco de la bolsa de la camisa. No era algo sencillo. El único que puede obrar liberación, 147:3 del libro de los Salmos, dice que el único que puede poner bálsamo en el corazón del hombre, que puede poner sanidad, es Cristo Jesús. A través de buscarle a Él, a través de humillarse, a través de adorarle, a través de alabarle. La alabanza provoca liberación. Y recuerdo yo que en ese evento apartaron a mi pastor, iban a ministrar, pero ellos no andaban bien. Y dijeron, nosotros nos dimos cuenta porque el pastor nos comentó a nosotros, los que estábamos haciendo el evento. Ese día dijeron que se separaba ese ministerio, que se iban a separar. Y el pastor empezó a aconsejar: no, hombre, tanto tiempo tienen de estar juntos, hermanos. Aquí hay algo profundo, hermanos. Esto está fuerte. Yo estaba leyendo anoche, y cuando pienso en esto, qué duro era para los hijos de Lea y los hijos de Raquel. Duro porque ellos se sentían víctimas. José se sentía víctima. ¿Y por qué es que no me quieren? ¿Por qué es que mis hermanos me tienen envidia? ¿Por qué es que él se sentía víctima? Claro, él creció con otros privilegios. Él se sentía bien, se sentía elogiado, se sentía halagado como hijo. Y él no tenía la culpa. Los hijos no tienen culpa. Pero note cómo arrastró lo de Lea, las acciones de Jacob, cómo arrastra. Pero el enfoque aquí es, hermano, que el enemigo le conviene que nosotros no aprendamos a perdonar o a liberarnos de un resentimiento. Hoy pueden estar los músicos quizás platicando, comiendo, compartiendo, pero en la tarde pueden estar regalando el pelo. Y toca ministrar en la noche. Y aparentemente esto uno no sabe, uno como pastor no sabe, un ejemplo. Pero ¿en qué afecta esto? Hay vigilia, hay culto. ¿En qué afecta? ¿Quiénes son los que ministran? Los músicos. Pero ¿qué tiene que ver los músicos con el pastor que está dirigiendo? Tienen que estar unidos. ¿Por qué? Porque ellos alaban Judá. Ahora vamos a lo que dice la Biblia. Dios habló y le dijo: Judá, tú vas a ir a la guerra. Pero viene Judá y le dice: Simeón, ¿qué te parece si subes conmigo? Simeón significa oración. Eso significa, hermanos, Simeón. Simeón también puede representar la predicación, el predicador. Hermano, hay veces que en la predicación hay alabanza, hay adoración. Ahí entra la función de Judá y Simeón, que están unidos. Pero ¿por qué le conviene al diablo que Judá esté dividido con Simeón? Por eso es que Dios dice: si peca Israel, al menos tú, le dice, Judá, no peques.
Porque los músicos juegan un papel bien importante con el pastor. Mientras el pastor está adorando, y lógicamente el pastor tiene que estar consagrado, y los músicos también, porque si los músicos están consagrados y el pastor no. Por eso es que aquí, hermanos, Dios no es que está diciendo tú sí puedes pecar, Israel, es decir, el pueblo sí puede pecar. Pero Dios tiene una demanda, no solo con Judá, sino también con los pastores, con los sacerdotes. ¿Y qué es lo que abunda en los músicos hoy en día? En todos los músicos, ministerios de alabanza, ¿qué es lo que abunda? Discordia, divisiones, no hay unidad entre ellos. Hay una guerra muchas veces para ministrar, para uno de pastor o el que dirige para la vigilia los días domingos. Hay una guerra, una lucha terrible. Pero ¿por qué esa lucha? ¿Qué es más fácil ahora? Decir, soy pianista y no estoy en ningún ministerio. Soy bajista y no estoy en un ministerio. Soy guitarrista y no pertenezco a ningún ministerio. El ministerio soy yo. Pero es que el desafío para Judá era estar unido a Simeón. Estar unido, hermanos, a Simeón, que significa oración. Eso significa. Ahora note que desde el cielo viene una guerra. Satanás metiendo la cola. En el cielo viene Satanás y corrompió la tercera parte de los ángeles. ¿Quién era Satanás? Era, hermanos, un querubín. El hermano se cree que era el director de la música. Cuando él nació había todo tipo de instrumentos. Es que los instrumentos siempre han sido tentación para los músicos. Para mí no. Si a mí no me dan de tocar este domingo, yo no tengo problema. Pero algo otro posiblemente sí. Ahí entra la unidad, la comprensión. Yo no tengo problema si alguien no me da de tocar la guitarra. No tengo ningún problema. Pero ellos, si mañana aparecen unas congas ahí, todos los músicos, los que son músicos de esta iglesia, querrán tocar esas congas. Eso es tentación. ¿Y cómo se le saca sonido a esto? Eso será tentación para ellos. Y ahí viene la guerra. Ahí viene la guerra, hermano. Esto no es cuestión de la iglesia, la gloria de Jehová. Esto es a nivel mundial. El enemigo golpea a los músicos. ¿Por qué golpea? Porque a Satanás no le conviene. Mire, es rara la iglesia que tiene ministerios de alabanza. Son muy pocas. Son poquísimas. Yo he ido a predicar a muchas iglesias. Y hoy que recuerdo, solo en una iglesia he visto ministerio de alabanza. En una sola. Sí, no recuerdo. Estoy tratando, mi mente está echando chispa ahorita. Pero no recuerdo. Y esta iglesia ha tenido ministerio de alabanza, gracias a Dios, desde el 2012, 13, desde el 2011 ya había, ya recordé. Pero el primer músico, ¡pum!, fornicación. Segundo músico, ¡pum!, se va para Estados Unidos. Tercer músico, ¡pum!, el diablo le mete zancadilla. El otro músico, ¡pum!, lo pone bolo el diablo. ¡Pum!, el otro músico, ¡pum!, adulterio. Pero la iglesia, esto es normal. No es normal. Es que Judá, la alabanza junto al pastor, juega un papel importante. Por eso es que uno tiene una gran paciencia. Le pide a Dios, tener misericordia, ayúdame. Y ahí va uno de pastor. Porque uno comprende por la palabra, comprende la guerra que hay. Y el pueblo, ¿qué sabe? ¿Sabe? Es más, les voy a decir así, y no se sientan ofendidos los músicos, pero para el pueblo, para mucha gente de aquí de la iglesia, ni saben que eso es bíblico, ministrar. La batería, eso es del diablo. Eso es lo que quiere la gente. ¿Y por qué se hace más fácil inclusive para predicadores ofender a los músicos? Porque hay predicador que tiene unción pero no tiene conocimiento, carece de materiales sólidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los predicadores? Y peor, los invitados llegan y arrastran a todos los músicos. Pero uno que es pastor sabe lo que cuesta tener un ministerio de alabanza integrado, hermano. Uno saluda, uno tiene ética, dependía de los músicos, de a los pastores. Pero no, los predicadores pegan unas arrastradas a los músicos y que no saben, carecen de conocimiento. Ellos no saben qué es tratar con músicos, no saben qué lidiar con ellos. Pero volvamos al tema. Lo primero que corrompe Satanás en el cielo, la tercera parte de los ángeles. Pero ¿quién era Satanás? Era un querubín, el director de la alabanza. Habían muchísimos instrumentos preparados para ser sonados en el momento de su nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a hablar como padre. Como padre les voy a hablar. Dios es nuestro Padre espiritual. Quiere decir que Dios, Jehová, tenía algo especial para ese querubín. Dice que ¿qué es lo que había preparado? A la hora de su nacimiento, un montón de instrumentos.
Pero ¿por qué no con nosotros? ¿Por qué con Él? Le voy a hablar como padre. Le voy a hablar como padre. En el momento del nacimiento de mi hijo, o sea, yo demuestro desde ya, es que uno de padre con el hijo, con el varón, se vuelve, uno desde ya demuestra qué es lo que quiere que sea su hijo. Desde ya uno dice, ay, hijo, en el nombre de Jesús tú vas a ser ministro de alabanza, vas a ser un sacerdote de la casa, un predicador de la palabra. Uno ya está loco y está poniendo manos. Y si la madre quiere, no, es que mi hijo no va a ser músico, no va a ser pastor, mi hijo va a ser profeta, y ya le empieza a poner la mano. Entonces Dios refleja lo que Él desea para ese querubín, que sea director de la alabanza, que sea de bendición para los demás. Pero es que los instrumentos son tentación, y los músicos tienen que aprender a dominar eso. ¿Sí me entiende? Porque los instrumentos son tentación para ellos. Por eso es que ellos no pueden orar, porque si el otro está tocando la guitarra o el piano, si es el piano el que está ahí, él no está orando, él está aquí. Y eso no es bueno. Es bueno y es malo a la vez. Es bueno porque eso refleja pasión. Es malo porque no hay oración. Y el predicador no puede reemplazar la unción por la preparación. La preparación y la unción deben ir a la par. Eso vimos ayer. La preparación y la unción deben ir a la par. ¿Por qué? Porque unción sin preparación es como construir. Voy a hacer este pilar. Yo tengo unción. Voy a hacer este pilar. Pero como carezco de preparación, de conocimiento, le metí 3 varillas de 1/4. ¿Qué es lo que pasa con esta columna, hermano Ever? Se cae. ¿Qué es lo que pasa? Un músico tiene unción, tiene la gracia, tiene el talento, pero no tiene oración. ¿Qué pasa? No tendrá éxito. No habrá futuro, hermanos. ¿Cuántos músicos no conocemos? ¿Cuántos músicos no conocemos? Talentos allá afuera. Hermanos, a mí me duele el corazón. Algunas personas creen que uno trata de incomodar, de quizás, ay, ya viene el hermano, diría el hermano Ota, ya viene el hermano Ángel, va a decir que oremos otra vez. Que estudie la palabra. Y no, hermanos, es que la música tiene un poder terrible. Por eso es que los predicadores se creen los predicadores. Puedo decir que la gran mayoría de pastores no, pero la gran mayoría de predicadores evangelistas se creen autosuficientes. Sentate, bicho peludo. Oh, yo no necesito que estés ahí ministrando, hombre. Sentate, si es que la palabra va a fluir. Pero se necesita la alabanza, porque cuando después de la palabra, en la palabra hay alabanza, después de la palabra entra la melodía ahí, hermanos, entra la melodía, la gente llora, la palabra ha tocado, la palabra ha preparado, la oración ha preparado para que reciban la palabra preparó para que haya quebrantamiento, para que haya conversiones, para que haya liberaciones. Note la importancia de la unidad, hermanos, en el Espíritu. Entonces, los instrumentos son tentación. Son tentación. Y eso deben de dominarlo. Porque como el instrumento es tentación, queremos rápido esto. Subir aquí. Queremos rápido esto. Queremos rápido esto. Queremos rápido esto. Pero no queremos orar. Y la oración es lo que nos mantiene de pie delante de los hombres. Pero hay que estar en lo secreto con Dios. Padre, ayúdame. Ayúdanos, Señor. Esto es bien importante. Además de esto, ¿por qué a los músicos les cuesta ser obedientes? No solo con los padres, sino también con las autoridades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo el querubín, el músico? ¿Qué es lo que hizo? Revelarse. Se le reveló a Dios, hermano. La gran mayoría de músicos, no todos, pero le hablo la gran mayoría, de 100, 1 quizás por ciento de los músicos son sometidos a los padres. 1%. ¿Pero por qué? Porque esto tiene que ver que la música, oye, el poder de la música, la influencia de la música, no solo en el que la ministra, sino en los oyentes. Hay una influencia terrible en la música. Entonces, como la música te mantiene arriba, la música te mantiene arriba, entonces claro, el querubín que es Satanás, Jehová lo reprenda, él se sentía ya intocable. Y querubín, por eso es que algunos dicen, hay hermanos que se sienten querubín. ¿Sabe lo que le está diciendo? Se siente intocable, importante. Se siente la única Coca-Cola en el desierto. Se siente la unción, es que la unción yo la hago descender. Esto tiene que ver con su misión, hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios
en Génesis capítulo 49 de Génesis. ¿Cómo es que Satanás le está dando vuelta al mundo entero? Lo está poniendo patas arriba a través de la música. Pero la música, la palabra música tiene otro significado, que es más común usar la palabra música en el mundo secular. Nosotros decimos alabanza, pero la palabra música en sí aparece en la Biblia, si no me equivoco. Yo lo he leído, si no me equivoco aparece la palabra música, va que aparece. Sí aparece, y música significa, si no me equivoco, melodía, si no me equivoco, algo así. Pero ahí usted puede ahorita quizás buscarlo en el teléfono, ya busca ahí música, ¿qué significa? Su significado, música. Ya ahorita tendría que estar usted. 49, mira la promesa que hay sobre los músicos. Estos músicos están bendecidos. En sus lomos, músicos, en sus lomos hay una promesa. ¿Qué privilegio tienen ustedes? Hay una promesa. Vea, por eso a los músicos les cuesta ser sumisos, obedientes a los padres. ¿Y qué te puede decir un músico? ¿Qué te puede decir un músico? Yo no necesito ayunar, no necesito orar, es que yo canto bien. ¿Y de qué sirve? Si Satanás es el mejor músico que hay y corrompe a la humanidad. 49:8 del libro de Génesis. Miren, los músicos lean esto, saboreense el hombre. 49:8 dice así. 49:8 dice así: Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Sabe qué significa? ¿Qué le está yendo Dios? ¿Sabe cuánta gente elogea a los músicos? Te alabarán tus hermanos. ¿Sabe cuánta gente elogea a los músicos? Ay, más si es el guitarrista, las bichas se hacen locas usted. Si es el pianista, ¿dónde va? Cuando yo veo a ese jovencito ministrar el piano, al hermano Dani, o veo hay otro cipote que Dios lo está levantando, que es de la zona de Tecoluca. Estamos grabando, pero hay un joven que se llama Lemuel, que veo que Dios le está abriendo puertas. Cuando yo estoy en un evento y ellos están ministrando, hermano, y tú los ves como ministra y adora, eso te contagia, hermano. Y el nombre que se te queda grabado es el nombre del predicador, del músico. ¿Quién nos conoce? ¿Cómo se llama uno que canta coros, hermano, de fuego, de la capital de San Salvador? Se llama, nos podemos los nombres de los que cantan coros de toda la capital. Es más, yo he ido hablando con unos jóvenes que son músicos de esta iglesia y se pueden todos los nombres de las cantantes, de los cantantes, pero yo no me los puedo, porque no es ese mi fuerte. Pero te alabarán tus hermanos. ¿Quién no le da homenaje a los músicos? Pero la gloria, debemos de tomar en cuenta que la gloria es de Cristo Jesús de Nazaret. Usted es solamente su instrumento en las manos de Dios. ¿Sabes qué dijo este predicador que se llama Héctor de la Cruz? A Héctor de la Cruz le dijeron, hermano, ¿cómo lo usa Dios de lindo? Y dijo él, eso ya me lo había dicho el diablo en secreto, le dijo. Se oye fuerte, pero eso es lo que les predica el diablo en lo secreto. El diablo le susurra al oído a los músicos. ¿Se creen intocables con los padres? ¿Se creen intocables con sus autoridades? Por eso hay un montón de músicos vagos que pueden tocar, pero son vagos, no son sujetos. Sí, es verdad, hermanos. Y yo pruebo, y porque estoy así, estamos grabando, pero yo probé a un músico que no es de nuestra iglesia. Yo quise probarlo, pero ¿sabe qué me dijo? Mi pastor ya lo conoce a usted, me dijo. Ya sé dónde está ubicada la iglesia, me dijo. Ya hablé con mi pastor, me dijo. Estos músicos de acá de la iglesia, la gente tiene que tener un concepto diferente. ¿Quién es ese cipote? ¿Quién es esa muchacha que cantó? ¿Quién es el fulano que... es de la iglesia La Gloria de Jehová. ¿Y quién es su pastor? El hermano Ángel Núñez. Es que el diablo, fíjate lo que el diablo procura, es que de aquí sale gente preparada. Porque no nos enfocamos en gritos solamente. Nuestro trabajo es interno, procurar ser estratégico. Pero que dice, es de la gloria de Jehová. Y es niño, si lo hemos visto, lo vimos en el video, chiquitín ahí, ve. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 8, hermano? Judá, te alabarán tus hermanos.
tu mano en la cerviz de tus enemigos. Ay, hermano, hay promesas sobre los lomos de esta gente. ¿Cómo hay promesas? Hay una promesa ahí mismo donde Judá es bendecido en la Biblia. Y cuando digo bendecido es que a Judá no le falta comida, no le falta pan, no le falta agua. Y les voy a decir, hermano, los músicos para mí son más elogiados que el pastor. O sea, en lo personal, los músicos son más elogiados que el predicador. Porque es más fácil que caigan bien los músicos y no el predicador. Ah, no, hombre, estuvo bonito cómo ministraron estos hipotes. Y el que predicó, a ver, ¿dónde? Deme su número. Y todos pidiendo el número de los músicos ahí. Todos pidiendo el número de los músicos. Pero ¿cuál es nuestra guerra como iglesia? Que hay un ministerio integrado. Y yo lo digo eso con todo respeto, pero es más fácil. Los ministerios que conocemos son ministerios integrados, pero uno de aquí, otro de allá, otro de allá, otro de allá, y así. Yo no digo que esté mal, pero ¿por qué cuesta tener un ministerio interno? Por la guerra que hay. Una guerra terrible, hermanos. Yo no digo que esté mal, pero es que cómo cuesta internamente en la iglesia. Ahorita pensemos en 10 nombres de 10 iglesias. Ahora pensemos de esas 10 iglesias, ¿cuántos tienen ministerio de alabanza? Pensemos. Hay iglesias aquí en Zacatecoluca que no tienen. ¿Y sabe qué dice la gente? No, hermano, dice la gente, yo no sé si ustedes se los han dicho. No, usted está bendecido, hermano, sí, un montón de pianistas que tiene ahí, que hasta escoge, dice la gente. Pero lo que la iglesia no sabe, los que están en la iglesia no saben esta lucha que libran ellos. Hoy cuando estaba leyendo yo pensé, dije, predico esto un día domingo. No, van a decir la gente que lo hago porque no solo llevo un trasfondo de enseñar, sino que van a decir, es que como, claro, ¿quién no conoce a los músicos de la iglesia? ¿Verdad? Los 6, 7 músicos. Va a decir la gente, no, es que tiene intenciones de tirarles a ellos o enseñarles a ellos, porque no lo hizo con ellos. Pero la intención mía en sí es que la gente sepa la guerra que tienen, porque es más fácil actuar negativo en contra de ellos. Es más fácil quizás tener un concepto, no, que los músicos ni siquiera aparecen en la Biblia. Hay gente que ni siquiera sabe que aparece en la Biblia. Esta es una guerra desde allá en los cielos, hermano. Querubín, estamos hablando de poder, de belleza. Poder, hermanos, la alabanza tiene poder, la música secular tiene poder. Los músicos que tiene el diablo allá afuera son pactados con él. ¿Y por qué son pactados con él? Les da fama. ¿A cambio de qué? De perder un montón de gente que se mata, se quita la vida por un cantante que han corrido al escenario por tal de abrazarlos, de tirarse de rodillas. He visto videos donde se tiran de rodillas. Hermano, es fácil. ¿Por qué es tan fácil corromper, leudar la alabanza? Porque a Satanás le conviene. Porque lo que Dios quiere es cristianos, músicos íntegros, puros. Esto está fuerte, hermano. Versículo 9. Y faltaba ahí, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 9. Léanlo esto los músicos, el versículo 9. Y no le van a entender a simple. Hermano Toniel, léalo fuerte el versículo 9. Génesis 49, 9, ahí estamos. Fuerte. Claro, como estamos hablando que son músicos, usted tiene el monte músico, no tiene el monte predicador. Pero hágale fuerte. Cachorro de león, que dice Judá. Primero dice cachorro de león. León, un cachorro, hermanos, un león cachorro. Tiene fuerza, valentía, coraje. La gran mayoría de músicos tienen todos esos que les he mencionado. Son inquietos. Ven a uno que está tocando, pero él está aquí, ve. Este ojo lo tiene acá, pero el otro ojo está apuntándole cómo está sacando la melodía. ¿Cómo? Y eso lo he visto en todos los jóvenes de esta iglesia. Sí, aparece. Leámoslo.
La palabra canción aparece, yo un poco me recordaba, y el significado parece que es melodía, sacar melodía, algo así. Ya los que andan en internet, búsquenlo ahí. Melodía. Fíjese, hermano, yo no sé por qué hay iglesias que aborrecen la música, y es como que tengan algo en contra de la música, los músicos, pero siempre devanan a los músicos, y hay iglesias que no tienen músicos y cantan así. Yo estuve era vela, oiga bien, era vela, y desde su lugar, las hermanas, que si van a cantar una hermana, desde su lugar, vamos a cantar, pero el hablado y el cantado totalmente diferente al nuestro. Vamos a cantar una alabanza, por ejemplo, Vanidad de la Vida, pero desde su lugar, sin pianos, nada de música. Para ellos eso es del diablo, todo eso es del diablo. Piano, guitarra, es del diablo. Lo que no saben ellos es que lógicamente en el Antiguo Testamento el arpa, o sea, ha ido como algunas cosas que se van actualizando. Para hoy tener la tecnología es buena en las manos de Dios. Yo ayer hablaba en cuanto a la tecnología, es buena sabiéndola usar en las manos de Dios. No había tecnología, hoy tenemos tecnología. Esto es tecnología, se llama piano. El arpa era artesanal. Algo me imagino yo que era más así como las congas, como la zampoña. Yo ni conozco eso, no sé, entonces los tambores. Fíjate el poder de la música, el poder que hay en la música. Entonces, estamos en el versículo 9. ¿Qué significa? Dice: cachorro de león, Judá. Está hablando, hermano, por su fuerza, su coraje, su valentía. Note esto, qué importante, hermanos. Y es que en los músicos hay todo esto: coraje. ¿Por qué crees que los músicos son codiciados? A ver, dígame a alguien. Mano, Dieguito, ¿por qué los músicos son codiciados? Los pianistas, los guitarristas, los bajistas, ¿por qué son codiciados? ¿Por qué son tentados? ¿Hola? No. Hermanita, la esposa de mi hermano Julio, ¿por qué los músicos son tentados? ¿Por qué si una jovencita es música? Imagínese ver en esta iglesia una jovencita baterista. Estamos pidiéndole a Dios, pero imagínense una jovencita tocando la batería. Imagínense que a este lado se sientan todos los jóvenes, pero la jovencita está allá. Ellos ya no mirarían acá. ¿Por qué mirarían solo para allá? ¿Verdad? Sí, esa es una. Se siente, le llama la atención, pero me habla de un joven que está orado, dice que está bien orado, pero hay otra parte que ¿por qué llamaría la atención? ¿Por qué? O sea, ver una joven tocando ahí, yo le aseguro que muchos jóvenes ya no estaría viendo para acá o para allá. El coraje, la gracia. ¿Por qué son codiciados los músicos? ¿Por qué les lleva hambre? La gracia, el don, el talento. Si un músico se sale de la iglesia, lo primero que va a hacer allá afuera, cuando esté a pichinga y oiga las de Temerario, y si todavía tiene un instrumento en la casa, lo que va a hacer es cargar introducciones de músicas mundanas. Porque los músicos son tentados aún siendo cristianos, y aquí te están sacando la introducción de una alabanza, pero en la casa están sacando una introducción de una música mundana. ¿Por qué? Porque las jóvenes que les gusta cantar, las jovencitas que les gusta cantar, o las hermanas que les gusta cantar, son tentadas, y de repente van en el bus, o de repente están en la escuela, de repente están en algún lugar. Yo lo digo por experiencia así, bajo techo, vivida en mi familia. Las que tienen esa inclinación y les gusta la alabanza son tentadas, y de repente se quedan distraídos oyendo la música. Las letras de las músicas son tentadas, como que les atrae, como decía mi hermana, es como un imán. Vea, ay, qué bonita, lástima que no es alabanza, dice. Ay, que me dan ganas de cantarla. Hay un imán. El peligro, esto, hermanos. Sí, eso se da acá en el país también, que hay pastores que quieren comprar no solo a los músicos, no, pueden ser predicadores, ¿verdad? Mujeres que Dios las usa en otras áreas. Eso se está dando, pero son pastores que lamentablemente no están bien definidos o ordenados.
Pero sí, eso se da. O lo otro es que se da es que para que los músicos se ministren la alabanza, les pagan. Y realmente entonces ya no se hace por amor, sino se hace por el pago. Yo conocí a un músico que le pagaban para que tocara. Bueno, dice el versículo 9: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Está hablando de la seguridad que tiene. Fíjate, la confianza en sí. Así mismo como león viejo. Aquí ya no dice cachorro de león, dice león viejo. ¿Por qué hace referencia de un león viejo? Está hablando de un león, hermanos, que tiene seguridad en su rugido, seguridad en él. Un cachorro tiene coraje, valentía, valor, pero carece de madurez. Pero un león viejo no tiene grito, pero tiene seguridad en sí mismo. Tiene seguridad. Por eso es que esto casi siempre es como en el predicador. Fíjate que un predicador tierno, no digo que nosotros tenemos bastante, pero un predicador tierno, o sea, él tiene confianza en su grito, en la oración larga que hizo antes de predicar, porque a mí me pasaba, en el grito, cree que ahí está la atención de los oyentes. Pero si usted oye un predicador viejo, él tiene confianza, está nutrido, ha leído, ¿verdad?, su mensaje, él tiene esa confianza en eso. El músico, hermanos, un músico ya con sus años, que ya viene recorrido, esa confianza, esa seguridad en Dios, no en su grito, en Dios, no en sus términos, en Dios. Entonces el músico no aprende a depender de otro músico, no aprende a depender de sus notas, sino que aprende a depender de Cristo Jesús de Nazaret, hermano. Dale esas palmas al Rey de Reyes, al mejor predicador, al mejor músico. Veamos lo que dice el versículo 11 y 12. Aquí está una promesa sobre los músicos. Atando a la vid sus pollinos. Desde el 10 dijimos, ¿verdad? 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uva sus mantos. Acá quiero que no se vayan a confundir, pero realmente estos dos versículos tienen un doble significado espiritual, ¿verdad? Hace referencia hermanos, hace referencia a Jesucristo, su sacrificio, su obra redentora en el hombre. Pero hay otro significado espiritual acá, y es una promesa. Hace referencia del vino, hace referencia, hermanos, de la vid, hace referencia de la asna, hace referencia de que Judá, es decir, era una tribu próspera. Judá, que significa alabanza, habla de prosperidad. Miren, les voy a decir esto. Hoy escuchen los músicos. Por ustedes, si se mantienen íntegros, honran a Dios, por ustedes alcanzan sus padres. ¿En qué sentido? Puede ser que sus padres no sean gente rica, económicamente quizás van coyol quebrado, coyol comido, al igual que todo, ¿verdad? Pero hay algo, que donde hay un músico en casa que honra a Dios, y aquí hay otro peligro, que si un músico no honra a Dios, hasta los padres aguantan leño. Es que Dios tiene un trato con los músicos. Por eso es que Dios dice que peque Israel, pero no Judá. No Judá. Quiere decir que por estos jóvenes que son músicos, por Otoniel puede ser que esté vivo su papá y su mamá, su hermano. Solo un ejemplo. Por Samuel puede ser que esté vivo el hermano Mario, la hermana Isabel. Por ellos es que Dios, por el hermano Eleazar, es que por ellos, no específicamente que en ellos radique la bendición, es que hay una promesa sobre ellos. No sé si me entiende. Hay una promesa sobre ellos. Puede ser que en el caso, sin darse cuenta, la familia, ¿verdad?, sin darse cuenta, pero como él es músico, hay una promesa sobre él, que Dios va a proveer siempre lo necesario. Por él es que los padres siempre no les ha faltado el alimento, pero quizás no lo sabían, como Israel, que son rebeldes. Israel es rebelde, desobediente, pero hay una promesa sobre ellos. Quiere decir que quizás ustedes cometan errores, desobedezcan, pero hay una promesa y hay una demanda sobre ustedes. ¿Por qué Israel va a pasar la gran tribulación? Para que alcance salvación. Ya hay una promesa de por sí sobre ellos que es irrevocable.
Hay un llamado irrevocable en ellos y una promesa irrevocable en ellos. No, tener un hijo de músico, una hija que cante, hijos que canten a Dios, esa es una bendición. Tener un predicador también, pero yo aquí me estoy enfocando ahorita en tener un hijo músico. Que hay un predicador o un profeta también, pero ya ese es otro pisto. Hay promesas para el profeta, hay promesas para el predicador, pero ya ese es otro estudio, vea. Pero aquí este es un enfoque. Está hablando de esa promesa, hermanos. Hace referencia, si usted busca su significado espiritual y busca, hace referencia a Jesucristo, a su obra redentora, hace referencia a ello. Pero, porque de ahí nace ¿quién? De ahí viene ¿quién? ¿Quién dije? De Judá viene el león de la tribu de Judá. O sea, por eso esa tribu es bendecida. Ahora, ¿se han preguntado ustedes si aparece la tribu donde va a salir el anticristo? Se cree que, si no me equivoco, creo que esa tribu creo que no sé si se menciona, no recuerdo bien, no quiero confundirlo, pero de una tribu va a salir el anticristo. Y es todo lo contrario a las promesas que aquí se dan para la tribu de Judá. De ahí nacen cantores, salmistas. Hay una promesa, quiere decir que Dios, si estos jóvenes honran a Dios, Dios siempre los va a bendecir a ellos. Les va a proveer, los va a bendecir, los va a honrar. Si no se apartan de él, los va a honrar. Pero ¿cuál es el peligro? Que como hay una promesa también, si no quieren honrarlos, aquí la confianza de los padres debe ser creer en las promesas que Dios tiene hacia ellos. No preocuparse tanto pero si Samuel ya no sigue, o sea, está bien que como padres sientan esa aflicción, pero asegúrense de esta promesa. Si Samuel ya no quiere seguir, pero hay una demanda hacia él. Como hay una promesa, hay una demanda. Por eso es que uno de pastor, ya hay una promesa sobre uno de pastor, pero hay una demanda sobre uno. Si Samuel ya no quiere seguir, si Samuel se saliera del evangelio, ¿y qué bien le puede ir? No le va a ir bien. Para empezar, te va a costar levantarte. Segundo lugar, te va a arrastrar el diablo. Cuarto, en tercero, no sabes si vas a venir con una mano y te va a tocar ministrar con una mano. Yo no te estoy metiendo en miedo, le estoy diciendo que hay una promesa. Pero cuando Dios te da una promesa, también te da una advertencia. ¿Qué es lo que hacemos como padres con nuestros hijos? Le hacemos una promesa. Vaya, hija, te voy a dar lo que querés. Sí, está bien, hijo. Te voy a llevar a conocer el lugar que quieres. Te voy a dar esto para tu cumpleaños. Pero, ahí viene el pero. Bueno, veamos lo que dice la Biblia, hermanos. Hebreos 7:14. Hebreos 7:14. Amén. Dice así: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu, ¿de dónde, hermanos? De Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, pero estaba profetizado. De ahí nació el león de la tribu de Judá. Fíjate cómo es. Por eso es bendecido, hermanos, ese ministerio, por la gracia, por la promesa. Veamos lo que dice Apocalipsis 5. Y los levitas, no confundamos Judá y los levitas, ¿verdad? Y estamos dejando a un lado los levitas y dándole más realce a Judá. Pero es que los levitas eran los que ministraban, ¿verdad? De ahí nace, de Aarón viene el sacerdocio. Los levitas eran los que ministraban. Los sacerdotes eran auxiliares del sumo sacerdote. Los sacerdotes se encargaban de todos los asuntos del lugar santo, de toda la atención de ese lugar. Pero Judá, alabanza, todo es bien importante. ¿Qué dice Apocalipsis 5:5? ¿Lo leemos? No llores. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Estamos conscientes ya de esto. Ahora les voy a explicar lo que dice el gran que hay sobre ustedes. Es que como hay una promesa, Dios los va a bendecir. Eso créanlo que así va a ser. Samuel va a ser bendecido económicamente, es decir, que no le va a faltar nada. No penséis en mansiones tampoco, ¿va? Ni que ¿verdad? Un rancho a la orilla de la playa, tampoco nos vayamos allá. Pero sí pensemos en que no te va a faltar nada.
Dios te va a proveer si quieres ir a la universidad. Ahora, si te perdés en la universidad, aquí viene el peligro. Si otro se pierde en la universidad y se hace un gran filósofo, ¿verdad? Aquí viene el problema. Aquí viene el problema para los músicos. Vamos a ver lo que dice Josué 7:1. Josué. Vamos a leer, para no leerlo todo, vamos a leer el versículo 20. 7:20, aquí viene el peligro. Usted me puede decir, hermano, ¿y por qué no pasa nada cuando un miembro peca? Es que Dios no tiene un compromiso con ellos como lo tiene con los pastores y los ministerios de alabanza. Fíjese esto, hermano. Es como que Dios se contradijera y que Dios no tendría que demandarnos a todos. ¿Cómo no? A todos nos demanda Dios. Pero es que al que más se le da, más se le demanda. ¿Sí me explico ahora? Note qué es lo que pasa. Dios sí se va a levantar cuando un músico peque. Dios se va a alzar, y no es tanto qué es lo que va a hacer Josué, sino qué es lo que va a hacer Dios. ¿Qué va a determinar Dios? 7:20 dice así: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Vamos a ver, permítame. Hay un versículo que quiero leer con ustedes. Ahí está, ahí estamos. Amén. Versículo 19. Versículo 18 vamos a leer. Perdonen, le subo uno más para que le entendamos. Versículo 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá. Leemos otra vez más, versículo 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado ¿a quién, hermanos? Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de ¿qué? Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, ¿qué le pidió? Da gloria a Jehová, el Dios de Israel. ¿Y qué dice? Y dale dos opiniones muy mías. Primero le estaba diciendo Dios: da gloria, da alabanza. O sea, sé honesto, sé sincero. Pudiera ser. Cuando dice: da, hijo mío, da gloria y da alabanza, le estaba diciendo, sé sincero, habla con la verdad. O la otra postura es que Acán no pudo dar gloria a Dios porque estaba en pecado, y en pecado no se puede dar gloria a Dios. Y si damos alabanza, seguimos ministrando los instrumentos, pero como no hay honestidad, no fluye la gloria de Dios, no hay unción. ¿Por qué? Por el pecado. Y ambas opiniones tienen sentido y tienen mucha lógica. Y Acán dice que no dio gloria ni alabanza como nosotros esperaríamos, que viene acá y empieza: estoy confiando. Sino que Acán dice en el versículo 20: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Si Josué le estaba diciendo: hijo mío, cantá, es que no podía si estaba en pecado. Y si cantaba, porque mucha gente canta pero no fluye. ¿Sabía usted que hay veces que hay gente que canta pero no hay fluidez? A veces siente una pesadez ahí. Es porque tal vez falta oración en uno de pastor, falta oración en los músicos, falta armonía, falta unidad, etcétera. Pero acá está hablando Dios de la honestidad, de la sinceridad. Entonces acá, si Josué le está viendo: cantar, hijo mío, quiero que me cantes. Imagino yo a Josué mirarlo a los ojos y diciéndole: Josué, cantame, viéndolo a los ojos. Pero no pudo Acán, no pudo. O sea, cuando lo vio a los ojos, me imagino yo que en lo que es la psicología, estoy aprendiendo un poco de psicología. No, son bromas. Pero los psicólogos tienen una forma para detectar al que está mintiendo. Y bueno, yo no soy psicólogo, pero a veces la experiencia te hace saber si el músico o el cristiano está haciendo qué, o tan honesto está haciendo. Pero hay veces que a uno sus emociones, pero acá, cuando vio a Josué a los ojos y le dijo a Josué: dame, hijo mío, alabanza. Entonces se quedó aquí y dijo Acab,
respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Está bien, si fuera alguien más del pueblo, no hay problema. No me vaya a malinterpretar, pero si peca Israel, a lo menos tú, Judá, no peques, porque si tú pecas, yo me levanto, te arrastro porque te arrastro. Eso está diciendo Dios. Es que usted ve que hay gente que se cae y no les pasa nada en el mundo, pero porque un pastor cae y le pasa de todo. Un músico cae y le pasa de todo. Cayó uno que llegaba a dormir a la iglesia y no le pasa nada. ¿Cómo siente, hermano? Bendecido, dice el dormilón. Y anda caído. Pero ¿por qué con un músico Dios se levanta? ¿Por qué con un predicador Dios se levanta y se pronuncia? Hay una demanda. Se levanta Dios. ¿Y qué pasó con Acab? Hasta la familia alcanzó. Ay, hermano. Dice la Biblia que agarraron a toda su familia, los apedrearon y les prendieron fuego. No, sí, los apedrearon, ¿verdad? Sí, y es más, no los apedrearon adentro del campamento, los sacaron. ¿Por qué? Porque la falta de honestidad. Por eso es que a los músicos les cuesta, primero, les cuesta la unidad, les cuesta. Explicamos por qué, del principio, la raíz del por qué, ¿se acuerdan? Segundo, la sumisión. Tercero, la humildad. Y cuarto, la honestidad. ¿Cómo cuesta? Le preguntas al bajista: bajista, ¿cómo está usted con Dios? Estoy bien, varón. Le preguntas al guitarrista: ¿cómo está el guitarrista con Dios? Estoy bien. Le preguntas al pianista: estoy bien. Pues el gran problema aquí no es tanto conmigo, sino es que cuando Dios ha fijado sus ojos en ti, cuando Dios ha fijado sus ojos, les voy a ser bien honesto, les voy a ser bien sincero aquí, y quiero ponerme en el lugar de los músicos para que me puedan entender. Mi miedo no es tanto decir: